soy Rafa y hoy continuaremos con la parte 44 del tutorial Oracle y el lenguaje PLSQL. Será la parte 22 en cuanto a lo que el lenguaje PLSQL se refiere y hablaremos de procesar un JSON. Bueno, también será la última parte de este tutorial, a no ser que me hagan alguna pregunta que yo vea que amerite agregar alguna cosa más o algún complemento. Los animo a escribirme en los mensajes, que normalmente siempre los contesto. Veamos un poco el contexto. Hoy en día es normal que las aplicaciones estén formadas por varias capas y la comunicación entre estas capas frecuentemente se hace a través de mensajes en formato JSON. También hay otros formatos, pero el JSON ha estado ganando mucho terreno últimamente. JSON es JavaScript Object Notation y es un formato de intercambio de datos ligero y legible por humanos que se utiliza para representar información estructurada. Aunque su nombre incluye JavaScript, JSON es un formato de datos independiente del lenguaje de programación y se utiliza en una variedad de contextos y aplicaciones en el desarrollo de software. Podrían encontrar un poco más de información en la parte 8 del tutorial de conceptos básicos de programación de este mismo tutorial, cuyo link verán pasando por la parte superior derecha de vuestras pantallas. Bien, en PLSQL, cuando vamos a trabajar con datos JSON, se utiliza la función JSON Table, que permite convertirlos en un conjunto de filas y columnas. La sintaxis de estas funciones, como muestro acá, básicamente está la función JSON Data, es el dato en formato JSON. Path Expression es la ruta que hay que analizar, porque el JSON puede tener varios objetos dentro. Entonces, con Path Expression vamos a indicar la parte del objeto que queremos utilizar, y con Columns se va a definir cómo se ha de separar esta expresión. Y acá se le va a ir indicando pedacitos de la ruta para ir formando un conjunto de tipos de datos. De todos modos, bueno, esto es la sintaxis abreviada, pero se va a ver mucho más claro con el ejemplo que vamos a hacer a continuación. Bien, entonces en la parte de práctica de hoy supondremos que para el ejemplo que hemos desarrollado desde el principio del tutorial, vamos a suponer que en vez de construir la factura como la habíamos construido en las partes creo que 40 y 41 del tutorial, en lugar de ir metiendo las líneas de factura en una tabla y temporal y luego generar la factura, tener un procedimiento de generar la factura, vamos a suponer que recibimos un JSON como este, donde tenemos el número de factura, el identificador del cliente que está haciendo la compra y un arreglo de las líneas de factura donde en cada uno vamos a tener el identificador del producto y la cantidad. Entonces el producto 1 quiero 3 unidades, el producto 2 quiero 2 unidades, el producto 3 quiero 1 unidad. Bueno, lo que vamos es a mostrar un poco cómo se trabaja con esto y les voy a dejar bastante avanzada la solución hacia sustituir la otra parte que habíamos hecho por esta nueva. Bueno, vamos con ello. Entonces, acá he puesto el JSON que les mostré en la presentación, lo he puesto en una única línea. Es el mismo, pero mostrado en forma lineal. Acá simplemente quiero mostrarles que esto lo puedo manejar como una cadena de texto normal y corriente. Entonces, si yo hago este select, pues me devuelve un varchar y ya está. Así de sencillo. Bueno, entonces, digamos que tengo dos niveles, ¿no? Tengo el nivel donde tengo los datos de la factura y después tengo un nivel de las líneas de facturas. Si yo el primer nivel lo quiero capturar, pues tengo que inyectar en mi función el JSON. Entonces lo tengo que inyectar acá y le voy a decir que en el nivel raíz, o sea, dólar asterisco, quiero obtener las siguientes columnas. Entonces quiero obtener el número de factura, entonces acá pongo dólar, como está acá, punto número de factura. El número de factura tiene que coincidir con esto que está acá.
Acá está la ruta de cada elemento. Después, internamente, voy a llamar esto ID cliente, o sea, internamente dentro de Oracle, y lo voy a sacar de ID cliente, que es este. O sea, esto tiene que coincidir con esto, y después líneas de factura es el resto, que es esto, que tiene que coincidir con esto, lo voy a meter en este objeto, que es otro formato JSON, porque esto internamente realmente me compone otro JSON. Esta parte de aquí sería un arreglo. Bueno, entonces, ¿qué es el JSON que voy a analizar a continuación? Que son las líneas de factura. Entonces, fíjense que acá, en vez de empezar en el asterisco directamente, en dólar asterisco, empiezo en dólar líneas de factura, porque quiero ya analizar esta parte por separado. Y acá, pues simplemente tengo ID producto y cantidad, que corresponde a ID producto y cantidad. Entonces, si ejecuto este select me debería devolver una única línea y este me debería devolver 3 líneas. Entonces, bueno, para inyectar esto que está acá, tengo que reemplazarlo por toda esta llamada que está acá, todo este select. Entonces, copio y acá voy a meter esto entre paréntesis, meto esta línea. Y entonces, si ejecuto, me debería devolver la única línea, ¿ven? Entonces el número de factura, el identificador del cliente y acá este otro, digamos, un nuevo JSON interno, ¿de acuerdo? Lo mismo puedo hacer en este lado. Y pego acá aquello, la primera línea que tenía aquí, y si ejecuto, pues esto me devuelve las 3 líneas, ¿ven? Producto 1, 3, producto 2, 2, producto 3, 1. Bien. Ahora, ¿cómo podría yo procesar esto? Bueno, acá lo he hecho por partes para que sea entendible, o sea, no hacer un súper programa donde no se entienda nada, sino lo he tratado de descomponer por partecitas para que sea más, digamos, digerible, ¿de acuerdo? Bueno, acá ya es un programito un poco más largo. Entonces, ¿qué hace este programa? Bueno, para empezar, quiero meter el JSON en una cadena. Entonces, es lo que hago acá. Aquí simplemente inicio el programa y ahora lo que necesito, porque como esto son select, para poderlo utilizar dentro de un procedimiento tengo que meterlos en unos cursores. Entonces, ¿cómo declaro el cursor? Bueno, entonces aquí voy a declarar el cursor por facturas, le voy a pasar como parámetro el JSON que tiene que procesar y acá pues simplemente va a seleccionar los 3 campos que se arman acá con las columnas, porque acá, bueno, fíjense que lo que hice fue llamar a estas columnas, las llamé factura, y acá pongo select factura asterisco, pero bueno, acá se puede resumir, en vez de llamarlo factura, simplemente hago un select de número de factura y de cliente y líneas de factura, que es un poco lo que he hecho acá. Select número de factura y de cliente y líneas de factura, y la parte interna del JSON es la misma, excepto que el registro lo tengo que sustituir por el parámetro que voy a recibir. Acá dejo la fórmula igual. Para las líneas, fíjense que de la fórmula he quitado líneas de factura. Y eso ¿dónde está la otra fórmula? Claro, está aquí al final. Esto. He quitado esta parte. ¿Por qué? Porque acá en vez de inyectar el JSON que recibe originalmente, lo que voy a inyectar es lo que saque de aquí, para que solo trate el sub-JSON. Entonces, bueno, esto lo voy a meter por parámetro, voy a procesar y aquí voy a procesar entonces el ID de producto y la cantidad. Entonces, bueno, veamos acá, inicio el programa. Inicializo mi JSON, que bueno, si yo hiciera un store procedure con esto, se supone que esto lo recibiría
como un parámetro. Aquí, bueno, escribo que voy a comenzar a procesar la factura y hago un loop abriendo el cursor. Entonces fíjense que aquí en el cursor factura, inyecto el JSON este que he creado. Y acá escribo las tres líneas, el número de factura, el cliente y el sub-JSON que he capturado. Luego acá inicializo un contador y voy a empezar a procesar las líneas de cada factura. Aquí sumo el contador, imprimo la línea, o sea, si 1, 2, 3, la línea que voy a procesar, y aquí el contenido de esa línea. Fíjense que en el cursor lo que hago es que en vez de inyectar el JSON que inicialicé aquí, lo que hago es inyectar el sub-JSON, digamos solo la parte que contiene las líneas de factura, que es esta. Y ya está. Vamos a ejecutar este programita. Bueno, para poder ver la salida, acá si ejecuto esto, verán que no va a mostrar nada, solo que se ejecutó correctamente. Entonces, para activar la salida aquí en SQL Developer, tenemos que irnos acá a ver y tenemos que activar salida DBMS. Una vez que tenemos esto, tenemos que ponerle la conexión de la cual queremos obtener la salida. En este caso, pues es la única que tenemos. Y esto ya nos va a permitir ver la salida. Entonces ahora vamos a volverlo a ejecutar y ahora sí que nos está mostrando la salida. Entonces, bueno, iniciando factura, programa, procesando factura, aquí me imprime la factura, el ID identificador del cliente, y esto sería el sub-JSON que tiene que procesar luego. Entonces luego en las líneas de factura pues procesa cada una de las líneas. Fíjense que si quisiéramos modificar los procedimientos que ya teníamos, tendríamos que venir acá. Bueno, realmente esto habíamos quedado en que era un paquete y en crear factura, acá, dentro del paquete, crear factura. Entonces, bueno, aquí recibimos el número de factura y ID de cliente, todo esto se cambiaría y sesión para decirnos cuál era el carrito, aquí solo recibiríamos el JSON. Aquí tendríamos que declarar nuestros cursores y probablemente estas variables de acumulación también. Había que verificar la existencia del cliente, entonces aquí tendríamos que empezar a hacer el for, digamos el primer cursor, y tendríamos que verificar el cliente con lo que saquemos acá en, rec cliente, ¿no? Acá. Digamos, si quisiéramos hacer esto, pues tendríamos que llevarnos todo este código adentro. Vamos a simular que lo estamos haciendo. Todo esto en vez de escribir estas cosas, lo que tendríamos es que hacer estas validaciones. Y entonces acá en vez de tener el parámetro, iría esto. Y bueno, la excepción pues la habría que declararla, etc. Y aquí el número de factura, pues sería esto que está acá. Bueno, seguimos. Luego habría que insertar la factura, que esto sería exactamente lo mismo que esto. O sea que esto vendría a continuación. Y luego este cursor interno vendría a ser este otro cursor que ya tenemos acá. Y así que lo que está por dentro del segundo cursor es prácticamente reemplazar este código que está acá por esto que está aquí. Y al final habría que hacer un update de factura y un update de cliente. Esto de delete carrito no hace falta y el manejo de excepciones sí que sería exactamente igual. Esto último tendría que ir entre estos dos lazos, ¿no? Aquí. Y el manejo de excepciones, bueno, como comentaba al final, sería, bueno, iría por supuesto que el commit
Bueno, realmente podríamos copiar todo esto. Hasta acá, después del loop vendría esto y terminaría el procedimiento. Bueno, pues de esto se los voy a dejar como tarea, pero ya les he dado la pista de cómo se hace y bueno, si tienen preguntas, pues en los comentarios. Y eso será todo por el día de hoy y por este tutorial. Nos vemos en otros tutoriales. Les habló Rafa. Si te gustó el contenido presentado, premiame con tu like y suscripción. Si crees que el contenido presentado puede ser de ayuda a otras personas, no dejes de compartirlo en tus redes. Muchas gracias.